¿Alguna vez has pensado que conoces realmente a tu familia? Fernando Morales, de 78 años, estaba sentado en el banco de la plaza cuando su mundo se desplomó. Pero lo que su hija Carmen no sabía era que acababa de despertar a un león dormido. Era un martes gris de octubre en Valencia cuando Carmen llegó a la casa familiar con una expresión que Fernando no había visto jamás. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y algo que parecía desprecio. «Papá, tenemos que hablar», dijo Carmen cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Fernando sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Después de 45 años criando a esta niña, conocía esa voz. Era la voz que usaba cuando había tomado una decisión irreversible. «Dime, hija», respondió Fernando dejando a un lado el periódico, pero nada podría haberlo preparado para lo que vendría después. Carmen se dirigió directamente al aparador y extendió la mano. «Las llaves, papá. Todas las llaves de la casa». ¿Puedes imaginar la conmoción? Un hombre que había trabajado durante 50 años como electricista, que había pagado cada ladrillo de esa casa con el sudor de su frente, siendo echado de su propio hogar por su propia hija. ¿Cómo que las llaves? Carmen, ¿de qué estás hablando? Fernando se incorporó lentamente. Sus piernas ya no eran las mismas de antes, pero su mente seguía aguda como una navaja. «No te hagas el tonto, papá», escupió Carmen con una amargura que Fernando nunca había escuchado. «Sé perfectamente lo que has estado haciendo. Los vecinos me han contado todo. El señor Rodríguez, la señora Pérez, todos saben lo que eres». Fernando sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. ¿De qué diablos estaba hablando su hija? Durante unos segundos interminables, rebuscó en su memoria. ¿Qué podían haber visto los vecinos? ¿Qué secreto creían que había descubierto? «Carmen, hija, no entiendo nada. Explícame qué es lo que creen que he hecho», dijo Fernando, tratando de mantener la calma aunque por dentro se desataba una tormenta. «Basta de mentiras», gritó Carmen, y por primera vez en décadas, Fernando vio lágrimas en sus ojos. «Te han visto, papá. Te han visto con esas mujeres, entrando y saliendo de la casa a todas horas. ¿Cómo has podido hacerle esto a la memoria de mamá?» El mundo de Fernando se tambaleó. ¿Mujeres? ¿De qué mujeres hablaba? Entonces lo entendió todo. Los vecinos habían malinterpretado completamente lo que habían visto. Pero Carmen no le dio tiempo a explicar. «No quiero escuchar tus excusas», continuó, su voz quebrándose entre la ira y el dolor. «A los 78 años, comportándote como un adolescente en celo. Es repugnante, papá. Mamá debe estar revolcándose en su tumba». Fernando abrió la boca para defenderse, para explicar la verdad, pero Carmen alzó la mano. «Las llaves. Ahora. Te he encontrado un lugar en la residencia San José. Puedes recoger tus cosas personales mañana por la mañana, cuando yo esté presente. Esta casa es mía ahora». ¿Puedes creer semejante humillación? Un hombre que había dedicado su vida entera a su familia, siendo tratado como un criminal por su propia hija. Con manos temblorosas, no de miedo, sino de una ira contenida que ardía como lava en sus venas, Fernando sacó las llaves de su bolsillo. El pequeño llavero que Elena, su difunta esposa, le había regalado 40 años atrás, con una foto de Carmen cuando tenía 5 años. «Toma tus malditas llaves», murmuró, dejándolas caer al suelo con un sonido metálico que resonó como una sentencia de muerte. «Pero recuerda este momento, Carmen. Recuérdalo bien». Carmen recogió las llaves sin mirarlo a los ojos. «Estarás mejor en la residencia, papá, con gente de tu edad, gente que comprenda tus necesidades». Fernando se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Se giró lentamente y Carmen vio algo en sus ojos que la hizo retroceder un paso. No era súplica, no era tristeza, era algo mucho más peligroso. «Hija mía», dijo Fernando con una voz tan fría que parecía venir de ultratumba, «has cometido el error más grande de tu vida, pero no te preocupes, pronto lo descubrirás».
Y con esas palabras que sonaron más a promesa que a amenaza, Fernando Morales salió de la casa que había sido su hogar durante 4 décadas. Carmen cerró la puerta y echó el pestillo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para dudas. Los vecinos tenían razón. Su padre se había convertido en una vergüenza para la familia. O eso creía ella. Porque lo que Carmen no sabía era que acababa de echar de casa al hombre que durante los últimos 5 años había estado guardando el secreto más extraordinario de Valencia. Un secreto que pronto convertiría su acto de justicia en la decisión más estúpida de su vida. Mientras Fernando caminaba por las calles con una pequeña maleta, una sonrisa inquietante se dibujó en sus labios arrugados. 5 años guardando el secreto, pensó. 5 años protegiéndola de la verdad. Pero ya no más. Fernando caminó por las calles de Valencia con la dignidad de un rey destronado. Cada paso que daba lo alejaba de la casa que había construido con sus propias manos, pero lo acercaba a una verdad que Carmen jamás podría imaginar. La residencia San José se alzaba como una fortaleza gris en la avenida del Cid. Fernando se detuvo frente a la entrada y sonrió de manera enigmática. 5 días, murmuró para sí mismo. Le doy 5 días antes de que venga suplicando. ¿Pero por qué estaba tan seguro? ¿Qué sabía Fernando que su hija ignoraba completamente? La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas de abuela, lo recibió con la sonrisa profesional reservada para los nuevos residentes. Señor Morales, ¿verdad? Su hija ya ha completado todos los trámites. Su habitación es la 237. Fernando asintió, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Recordaba perfectamente la primera vez que lo vio. Había sido un martes de lluvia, exactamente como hoy, hace 5 años. Estaba reparando el sistema eléctrico del sótano cuando escuchó unos golpes extraños provenientes del muro oeste. Al principio pensó que serían las tuberías viejas, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado deliberado. ¿Te imaginas la curiosidad de un electricista veterano? Fernando había trabajado en construcción durante décadas y conocía cada tipo de sonido que puede hacer una casa. Pero esto era diferente. Esto era humano. Con una pequeña piqueta que guardaba en su caja de herramientas, Fernando comenzó a golpear suavemente el muro. La respuesta fue inmediata. 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. Había alguien del otro lado. ¡Hola!, gritó Fernando pegando la oreja a la pared. La respuesta que escuchó lo dejó paralizado. Por favor, ayuda. Llevo aquí mucho tiempo. La voz era débil, rasposa, pero inequívocamente femenina. Fernando sintió como si le hubieran inyectado adrenalina pura en las venas. ¿Había alguien encerrado detrás de esa pared? Pero aquí viene lo más extraño. Fernando conocía perfectamente los planos de su casa. Él mismo había supervisado la construcción en 1981. No había ningún espacio detrás de ese muro. Era imposible. ¿O no? Fernando corrió escaleras arriba y sacó los planos originales de la casa de un cajón del escritorio. Los extendió sobre la mesa de la cocina con manos temblorosas. Midió, calculó, volvió a medir. Los números no mentían. Había un espacio de 2 metros por 3 metros que no aparecía en los planos oficiales. ¿Cómo era posible que hubiera vivido 42 años en esa casa sin saber que existía una habitación secreta? Fernando bajó corriendo al sótano y comenzó a examinar el muro con ojos de experto. Ahora que sabía qué buscar, las señales eran evidentes. El mortero era de un color ligeramente diferente. Los ladrillos tenían una disposición irregular. Alguien había sellado esa habitación desde el exterior. ¿Sigue ahí?, gritó Fernando. Sí, por favor, sáqueme de aquí. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí encerrada? ¿Y por qué nadie se había dado cuenta? Pero lo que más lo inquietaba era otra pregunta. ¿Quién había sellado esa habitación y por qué? Fernando trabajó durante 3 horas con martillo y cincel, sudando como si estuviera en una sauna. Cada golpe lo acercaba más a la verdad. Cuando finalmente logró abrir un hueco lo suficientemente grande, lo que vio lo dejó sin habla.
La mujer tenía aproximadamente 30 años, cabello rubio sucio y ojos azules que brillaban con una mezcla de gratitud y terror. Estaba demacrada, pero viva. Muy viva. «Gracias», susurró con voz quebrada. «Pensé que moriría aquí». Fernando la ayudó a salir de lo que claramente había sido su prisión. La habitación tenía un colchón sucio, algunos platos y un olor que prefería no identificar. En las paredes había marcas, como si alguien hubiera estado contando los días. «¿Cómo te llamas?», preguntó Fernando, ofreciéndole un vaso de agua. «Sofía», respondió ella bebiendo desesperadamente. «Sofía Petrov, soy de Rumania». Y aquí viene la parte que cambiaría todo. Sofía le contó una historia que sonaba sacada de una película de terror. Había venido a España buscando trabajo como cuidadora. Un hombre la había contratado, pero en lugar de llevarla a cuidar ancianos, la había encerrado en esa habitación. «¿Qué hombre?», preguntó Fernando, aunque una parte de él ya temía la respuesta. «Alto, cabello gris, cicatriz en la mejilla izquierda», describió Sofía. «Decía que se llamaba Miguel, que esta era su casa». Fernando sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Conocía perfectamente esa descripción. Miguel Hernández había sido el anterior dueño de la casa, el hombre que se la había vendido en 1981. Pero ¿cómo era posible que Sofía hubiera estado encerrada durante años sin que nadie se diera cuenta? Y entonces Fernando recordó algo que lo hizo palidecer. Miguel Hernández había muerto en 1982, un año después de venderle la casa. ¿Significaba eso que Sofía había estado encerrada durante más de 40 años? Pero Sofía parecía tener solo 30 años. Era imposible. ¿O no? En la residencia San José, Fernando sonrió recordando ese primer encuentro. Sofía había sido solo la primera. Durante los siguientes 5 años, había encontrado a otras 4 mujeres en habitaciones secretas similares, todas con historias parecidas, todas aparentemente jóvenes, todas imposibles. Y ahora Carmen había arruinado todo. Had echado de casa al único hombre que conocía el secreto más extraordinario de Valencia, el secreto que pronto saldría a la luz, quisiera ella o no. Fernando se dirigió a su habitación en la residencia, pero antes de subir, hizo una llamada. «Sofía, soy Fernando. Ha llegado el momento. Prepara a las demás». ¿Qué iba a pasar cuando Carmen descubriera quiénes eran realmente esas mujeres que los vecinos habían visto? ¿Y qué pasaría cuando supiera la verdad sobre la casa que ahora creía suya? Carmen Morales despertó a las 4 de la madrugada con un sobresalto. Había algo diferente en la casa, algo que no podía identificar. Durante 35 años viviendo en el apartamento de enfrente, se había acostumbrado a los sonidos nocturnos de la casa de su padre. Pero esta noche la casa estaba demasiado silenciosa. ¿Te has preguntado alguna vez si has tomado la decisión correcta? Carmen se levantó de la cama y se dirigió a la ventana que daba directamente a la casa familiar. Las luces estaban apagadas, como era de esperarse, pero algo en su interior la alertaba de que había cometido un error terrible. «No», se dijo a sí misma firmemente. «Hice lo correcto. Papá se había vuelto un sinvergüenza». Pero ¿por qué entonces se sentía como si hubiera traicionado a su propio corazón? Durante el desayuno, Carmen intentó concentrarse en su rutina matutina, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana. La casa parecía diferente sin la presencia de su padre, más fría, más vacía. El teléfono sonó a las 8 en punto. «¿Carmen Morales?», preguntó una voz femenina con un ligero acento extranjero. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». «Mi nombre es Sofía Petrov. Necesito hablar urgentemente con usted sobre su padre». Carmen sintió como si le hubieran arrojado agua helada por la espalda. ¿Una de las mujeres? ¿Tenía el descaro de llamarla directamente? «Escúcheme bien», espetó Carmen con voz venenosa. «No sé quién es usted ni me interesa saberlo. Mi padre ya no vive en esa casa, así que pueden olvidarse de sus servicios». «Señora, por favor, escúcheme. No es lo que usted cree». Carmen colgó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompe. ¿Cómo se atrevía esa mujer a llamarla? ¿Qué tipo de relación había tenido con su padre para conseguir su número? Pero el teléfono volvió a sonar, una y otra vez y otra.
Finalmente, Carmen descolgó furiosa. Ya le dije que... Señora Carmen, por favor, solo 5 minutos. Hay algo que debe saber sobre la casa, algo que su padre nunca le contó. Algo en el tono de Sofía hizo que Carmen se detuviera. No era la voz de una mujer que buscaba dinero fácil, era la voz de alguien asustado. ¿Qué quiere decir con algo sobre la casa? Carmen preguntó, su curiosidad venciendo a su indignación. No puedo decirlo por teléfono. ¿Podemos encontrarnos? En algún lugar público. Café Central a las 10. Carmen miró el reloj. Las 9:15. Tiene 10 minutos para convencerme, dijo finalmente. ¿Y si esto es algún tipo de chantaje? No es chantaje. Es algo mucho más importante que eso. Una hora después, Carmen estaba sentada en el Café Central, observando nerviosamente cada mujer que entraba. ¿Cómo reconocería a Sofía? ¿Qué tipo de mujer se involucraría con un hombre de 78 años? Cuando Sofía entró, Carmen quedó completamente desconcertada. La mujer tenía aproximadamente 30 años, era rubia, de ojos azules, y llevaba ropa sencilla pero elegante. Pero lo que más la impactó fue su expresión. No era la de una aprovechada, sino la de alguien genuinamente preocupado. ¿Carmen?, preguntó Sofía acercándose tímidamente. Carmen asintió, sin ocultar su sorpresa. Esta mujer parecía más una profesora universitaria que lo que sea que había imaginado. Gracias por venir, dijo Sofía sentándose frente a ella. Sé que esto debe ser muy confuso para usted. Confuso es poco, replicó Carmen. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí? ¿Y qué tipo de relación tenía con mi padre? Sofía la miró directamente a los ojos. Señora Carmen, su padre no tenía ningún tipo de relación romántica conmigo. Ni conmigo ni con ninguna de las otras mujeres. ¿Otras mujeres? Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cuántas son? Somos 5, respondió Sofía calmadamente, y todas le debemos la vida a Fernando. Carmen se echó hacia atrás en su silla. ¿De qué está hablando? Su padre nos salvó, a todas nosotras. Nos encontró encerradas en habitaciones secretas de la casa, habitaciones que alguien había sellado hace décadas. El mundo de Carmen comenzó a tambalearse. ¿Habitaciones secretas? Eso es imposible. Conozco esa casa como la palma de mi mano. ¿Ah, sí?, preguntó Sofía con una sonrisa triste. ¿Sabía que existe un sótano detrás del sótano? ¿Sabía que hay un túnel que conecta con la casa de al lado? ¿Sabía que entre las paredes hay espacios donde un ser humano puede vivir o morir? Carmen sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Está mintiendo. Todo esto es una mentira elaborada para... ¿Para qué, Carmen? ¿Para qué iba a inventar algo así? Sofía sacó su teléfono y mostró una fotografía. Era una habitación pequeña, sucia, con un colchón en el piso y marcas en las paredes. Esta era mi prisión durante 5 años, hasta que su padre me encontró. Carmen observó la fotografía con horror creciente, la pared de fondo. La reconocía. Era la pared del sótano de su casa, pero esa habitación no existía. Era imposible. ¿Cómo?, balbuceó. El anterior dueño de la casa, Miguel Hernández, secuestraba mujeres jóvenes, continuó Sofía. Las encerraba en esas habitaciones secretas y las mantenía prisioneras. Yo fui una de sus últimas víctimas antes de morir. Pero usted parece tener solo 30 años, protestó Carmen. Si Miguel Hernández murió en 1982... Exacto, dijo Sofía, y algo en su expresión hizo que Carmen sintiera un frío mortal recorrer su espina dorsal. ¿No se pregunta cómo es posible que parezca tan joven después de tantos años encerrada? Carmen se puso pálida. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciéndole la verdad, respondió Sofía. Su padre descubrió algo en esa casa que va más allá de lo que cualquier persona normal podría imaginar. Y durante 5 años mantuvo el secreto para protegerla. ¿Protegerme de qué? Sofía se inclinó hacia adelante. De la verdad sobre lo que realmente es esa casa. De la verdad sobre por qué Miguel Hernández eligió específicamente ese terreno para construirla. Y de la verdad sobre lo que pasa con las personas que quedan atrapadas en esos espacios secretos. Carmen se levantó bruscamente. Esto es ridículo. No voy a escuchar más fantasías.
Las otras 4 mujeres están esperándonos en la casa ahora mismo, la interrumpió Sofía. Si viene conmigo, podrá verlas, podrá hablar con ellas, y entonces entenderá por qué su padre sacrificó su relación con usted para mantenernos a salvo. Carmen se detuvo en seco. ¿Están en mi casa? ¿Ahora? Su padre nos dio llaves de emergencia hace años, por si algo le pasaba. Sofía se puso de pie. Venga conmigo, Carmen. Es hora de que conozca la verdad sobre la herencia que acaba de recibir. ¿Qué secretos aguardaban en las paredes de la casa familiar? ¿Y qué había de cierto en las imposibles afirmaciones de Sofía? Carmen siguió a Sofía por las calles de Valencia, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada paso la acercaba más a la casa que había sido su hogar durante 35 años, pero ahora se sentía como si fuera a entrar en territorio enemigo. ¿Está segura de que hay alguien dentro?, Carmen preguntó cuando se detuvieron frente a la puerta principal. Sofía asintió y sacó una llave que Carmen nunca había visto. Su padre hizo copias para cada una de nosotras. Dijo que si algún día él no estaba, necesitaríamos tener acceso a nuestros refugios. ¿Refugios? ¿De qué estaba hablando esta mujer? La puerta se abrió con un clic familiar, pero cuando Carmen entró, inmediatamente sintió que algo había cambiado. El aire tenía un aroma diferente, más fresco, como si alguien hubiera estado ventilando espacios cerrados durante mucho tiempo. «¿Hola?», gritó Sofía hacia el interior de la casa. La respuesta llegó desde el sótano, una voz femenina con acento que Carmen no pudo identificar. «Sofía, ¿trajiste a la hija?». Carmen sintió un escalofrío. «¿La hija? ¿Así me llaman?». «No se ofenda», dijo Sofía con una sonrisa triste. «Para nosotras, usted siempre ha sido la hija de Fernando, el hombre que nos devolvió la vida». Bajaron las escaleras hacia el sótano y Carmen quedó paralizada por lo que vio. Había 4 mujeres más, todas aparentemente jóvenes, todas con la misma expresión de gratitud mezclada con algo que parecía... ¿miedo? «Carmen», dijo una mujer morena de ojos verdes, acercándose con cautela. «Soy Isabela. Vengo de Italia». «Yo soy Catarina», añadió una rubia de piel muy pálida. «De Polonia». «Ling», murmuró una mujer asiática con una reverencia. «China». «Y yo soy Marta», concluyó la última, una pelirroja con pecas. «Irlanda». Carmen las miró a todas, completamente desconcertada. ¿Qué hacen todas ustedes aquí? ¿Y desde cuándo conocen a mi padre?». Las 5 mujeres intercambiaron miradas. Finalmente, Isabela habló. «Señora Carmen, su padre nos salvó la vida. A todas nosotras. Pero lo que vamos a contarle es difícil de creer». «Ya me lo han advertido», replicó Carmen. «Empiecen por el principio». Sofía se dirigió hacia la pared oeste del sótano, la misma que Carmen había visto en la fotografía. «¿Ve esta pared, Carmen?». Carmen asintió. La conocía perfectamente. Era la pared donde su padre guardaba sus herramientas. Sofía presionó lo que parecía ser un ladrillo normal, y para total asombro de Carmen, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una abertura lo suficientemente grande para que pasara una persona. «Eso es imposible», exclamó Carmen. «He vivido en esta casa toda mi vida». «Venga», dijo Sofía, encendiendo una linterna. «Hay algo que debe ver». Carmen la siguió a través de la abertura, y se encontró en un pasillo estrecho que nunca había visto. Las paredes eran de piedra antigua, mucho más antigua que la casa construida en 1981. «¿Qué es este lugar?», susurró Carmen. «Los cimientos de la casa anterior», explicó Isabela, uniéndoseles con otra linterna. «Miguel Hernández no construyó sobre un terreno vacío, construyó sobre las ruinas de una mansión del siglo XVIII». Caminaron por el pasillo durante lo que pareció una eternidad hasta llegar a una serie de puertas de madera reforzadas con hierro. Sofía abrió la primera. Carmen se asomó y casi se desmaya. Era una celda medieval con cadenas en las paredes y marcas de garras humanas en la piedra. «Esta era mi prisión», dijo Sofía simplemente. «Durante 5 años, este fue mi mundo». Pero eso significa... Carmen hizo cálculos mentalmente. «Si estuviste aquí 5 años, y mi padre te encontró hace 5 años, eso significa que estuviste encerrada desde 2015,
confirmó Sofía. Pero aquí viene lo que no va a creer. Sofía se giró hacia Carmen y por primera vez Carmen notó algo extraño en sus ojos. Brillaban con una luz que no era completamente humana. Carmen, yo fui secuestrada en 1987. El mundo de Carmen se detuvo. Eso es imposible. Si fuera cierto, tendrías 68 años, terminó Sofía, y debería estar muerta. Pero algo en estas celdas, algo en la piedra, nos mantiene suspendidas en el tiempo. Carmen se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas no la sostenían. Esto es una locura. Es imposible. ¿Cree que somos mentirosas?, preguntó Catarina con voz suave. Yo fui secuestrada en 1962. Isabela en 1974. Link en 1951. Marta en 1995. Carmen miró a cada una de las mujeres. Todas parecían tener entre 25 y 35 años máximo. Si lo que decían era cierto, el propietario original de esta tierra, continuó Isabela, no era un hombre normal. Era algo más oscuro. Construyó estas celdas con un propósito específico. ¿Qué propósito?, preguntó Carmen, aunque una parte de ella no quería conocer la respuesta. Coleccionar mujeres jóvenes, respondió Marta con amargura. Mantenerlas jóvenes para siempre, como si fuéramos obras de arte que no pueden envejecer. Miguel Hernández descubrió estas celdas cuando compró el terreno, añadió Link. En lugar de destruirlas, decidió continuar la tradición. Carmen sentía náuseas. ¿Y mi padre? ¿Mi padre sabía todo esto? Su padre nos liberó, dijo Sofía firmemente. Cuando nos encontró, éramos prisioneras que habían perdido toda esperanza. Él rompió las cadenas, nos dio refugio, nos devolvió la dignidad. Pero, ¿por qué no fueron a la policía? ¿Por qué no? ¿Y decirles qué?, interrumpió Isabela. Que somos mujeres que llevamos décadas o siglos encerradas, pero parecemos jóvenes. Que hay magia oscura en los cimientos de su casa. Carmen se dio cuenta de la imposibilidad de la situación. ¿Quién creería semejante historia? Su padre nos protegió, continuó Sofía. Nos permitió vivir en estas habitaciones, pero como personas libres. Nos trajo comida, ropa, libros. Nos devolvió la humanidad que habíamos perdido. Los vecinos nos veían entrar y salir, añadió Catarina, pero no entendían que éramos refugiadas, ¿no? Lo que usted pensó. Carmen se sentó en el suelo de piedra, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora que mi padre no está? Las 5 mujeres se miraron entre sí, y Carmen vio miedo genuino en sus ojos. Esa es exactamente la pregunta que nos ha mantenido despiertas toda la noche, murmuró Sofía, porque sin Fernando no sabemos si podremos mantener el equilibrio. ¿Qué equilibrio? El que nos mantiene humanas, respondió Isabela. El que nos impide convertirnos en lo que el creador de estas celdas quería que fuéramos. ¿Qué había querido crear el misterioso propietario original? ¿Y qué pasaría con estas mujeres ahora que Fernando no estaba para protegerlas? ¿En qué nos convertiremos sin Fernando?, preguntó Marta con voz temblorosa. Sus palabras resonaron en las paredes de piedra como una sentencia de muerte. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quieren decir con eso de convertirse? Las 5 mujeres intercambiaron miradas llenas de una angustia que Carmen nunca había visto. Era el tipo de miedo que solo conocen aquellos que han tocado los límites de la realidad. Isabela fue la primera en hablar. Carmen, hay cosas sobre esta casa que van más allá de lo que cualquier mente humana puede comprender. Su padre no solo nos salvó, nos mantuvo humanas. ¿Qué significaba mantenernos humanas? Carmen sentía que cada respuesta solo generaba 10 preguntas más terroríficas. Sofía se acercó a una de las paredes de la celda y pasó la mano sobre unos símbolos grabados en la piedra. ¿Ve estas marcas, Carmen? No fueron hechas por nosotras. Carmen se acercó y examinó los grabados. Eran símbolos extraños, que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Pero lo más perturbador era que parecían moverse cuando los miraba directamente. El propietario original de esta tierra, continuó Catarina, no era exactamente humano.
era algo mucho más antiguo, más hambriento. ¿Hambriento de qué?, preguntó Carmen, aunque una voz en su interior le gritaba que no quería saberlo. De juventud, de vida, de esencia, respondió Lynn con voz apenas audible. Estas celdas fueron diseñadas no solo para aprisionarnos, sino para alimentarse de nosotras. Carmen retrocedió instintivamente. Eso es imposible. ¿Están hablando de magia? ¿De monstruos?, terminó Sofía. Sí, exactamente de eso. Y funcionó durante siglos hasta que su padre nos encontró. Marta se dirigió hacia el centro de la celda y se arrodilló. Con sus manos comenzó a quitar tierra suelta del suelo, revelando un círculo de piedras negras incrustado en el piso. Este es el círculo de drenaje, explicó. A través de él, nuestra fuerza vital era lentamente extraída para alimentar al amo. Carmen observó el círculo con fascinación y horror. Las piedras negras brillaban con una luz propia, pulsando como un corazón enfermo. Fernando rompió los círculos cuando nos liberó, añadió Isabela. Pero el proceso había comenzado en todas nosotras. Estábamos cambiando. ¿Cambiando en qué?, preguntó Carmen, sintiendo que ya no quería escuchar la respuesta. En lo que él necesitaba que fuéramos, susurró Sofía. Guardianas eternas, recolectoras de almas, sus sirvientas inmortales. El aire en la celda se volvió más frío. Carmen notó que su respiración se hacía visible. Su padre descubrió cómo revertir parcialmente el proceso, continuó Catarina. Nos permitió mantener nuestra humanidad, nuestra capacidad de elegir. Pero el precio era que necesitábamos un ancla, terminó Marta. Alguien que nos recordara constantemente quiénes éramos. Alguien que creyera en nuestra humanidad. Carmen sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. ¿Mi padre era su ancla? Durante 5 años, sí, confirmó Sofía. Su fe en nosotras nos mantuvo humanas. Su cuidado nos mantuvo nosotras mismas. ¿Y ahora qué?, Carmen preguntó con voz quebrada. Las 5 mujeres la miraron con una mezcla de esperanza y desesperación. Ahora necesitamos una nueva ancla, dijo Isabela. Alguien que sea de la familia, alguien que tenga conexión con esta casa. Carmen retrocedió hasta chocar con la pared. No, 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 no. Esto es demasiado para mí. Yo no pedí esto. Nadie lo pide jamás, respondió Sofía suavemente. Pero si no acepta ayudarnos, nos convertiremos en lo que él quería que fuéramos desde el principio. ¿Y qué era exactamente?, Carmen preguntó, aunque ya temía la respuesta. Lynn se acercó a Carmen y le mostró sus manos. Por primera vez, Carmen notó que sus uñas eran demasiado largas, demasiado afiladas. Recolectoras de almas, murmuró Lynn. Cazadoras de la noche, sus sirvientas eternas que alimentarían su hambre insaciable. Durante el día mantenemos nuestra apariencia humana, añadió Marta, pero cuando cae la noche, si no tenemos un ancla, nos convertimos en otra cosa. Carmen observó más atentamente a las 5 mujeres. Ahora que sabía qué buscar, podía ver las señales. Los dientes ligeramente más afilados, los ojos que brillaban con luz propia en la oscuridad, los movimientos demasiado gráciles para ser completamente humanos. Su padre nos alimentaba durante el día, explicó Isabela. Nos traía comida normal, libros, conversación. Nos trataba como personas. Eso nos permitía recordar quiénes habíamos sido. Pero por las noches, Sofía bajó la mirada, avergonzada. Por las noches, luchábamos contra nuestros instintos. Fernando se quedaba con nosotras. Nos leía. Nos cantaba canciones de cuna como si fuéramos niñas pequeñas. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por eso los vecinos lo veían entrar y salir a todas horas? Sí, confirmó Catarina. Venía cada noche para asegurarse de que siguiéramos siendo humanas cuando llegara el amanecer. Y ahora él no está, murmuró Marta. Anoche fue la primera noche sin él en 5 años. ¿Qué pasó anoche?, Carmen preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. Las 5 mujeres se miraron entre sí con expresiones de culpa y terror. Casi perdemos el control, admitió Sofía. Lynn salió de la casa durante la madrugada. La encontramos en el parque,
acechando a un hombre que paseaba a su perro. Carmen palideció. ¿Lo lastimaron? Esta vez no, respondió Lynn con voz apenas audible. Pero fue difícil resistirse. El hambre está creciendo. ¿Y qué pasará esta noche?, preguntó Carmen. Sin un ancla. Isabela no terminó la frase, pero todas entendieron la implicación. Carmen, dijo Sofía, tomando sus manos con desesperación. Su padre nos mantuvo a salvo durante 5 años. Nos devolvió nuestra humanidad cuando creíamos que la habíamos perdido para siempre. Pero usted nos echó de casa, añadió Marta con amargura. Usted destruyó lo único que nos mantenía humanas. Carmen sintió el peso de la culpa aplastándola. Yo no sabía. Pensé que él. Pensó que era un anciano lascivo que se aprovechaba de mujeres jóvenes, terminó Isabela, cuando en realidad era el único hombre en el mundo capaz de amar lo suficiente como para mantener a 5 monstruos convertidos en humanas. Las palabras cayeron sobre Carmen como piedras. Todo lo que había creído sobre su padre, todo por lo que lo había juzgado, había estado completamente equivocada. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó finalmente. Las 5 mujeres se miraron entre sí y Carmen vio un destello de esperanza en sus ojos. Necesitamos que crea en nosotras, dijo Sofía, que nos vea como las mujeres que luchamos por seguir siendo, no como los monstruos en los que podríamos convertirnos. ¿Y si lo hago? ¿Si me convierto en su nueva ancla? Entonces tendrá que hacer lo que su padre hizo durante 5 años, respondió Isabela. Venir cada noche, recordarnos quiénes somos, mantenernos humanas hasta el amanecer. Carmen miró alrededor de la celda, a las 5 mujeres que habían sido víctimas y ahora luchaban por no convertirse en victimarias. ¿Y si no puedo? ¿Si fracaso? Las 5 intercambiaron una mirada que heló la sangre de Carmen. Entonces Valencia tendrá 5 nuevos depredadores sueltos por las noches, murmuró Sofía, y la primera persona que buscaremos será usted. ¿Sería Carmen capaz de seguir los pasos de su padre? ¿Y qué precio tendría que pagar por mantener a raya a los monstruos de la noche? Carmen permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la imposible elección que tenía frente a ella. ¿Convertirse en la ancla que mantendría a 5 mujeres en su humanidad? ¿O arriesgar que se convirtieran en depredadores nocturnos? Necesito tiempo para pensarlo, murmuró finalmente. Las 5 mujeres intercambiaron miradas de preocupación. Carmen, dijo Sofía suavemente, el tiempo es algo que no tenemos. Ya está anocheciendo. Carmen miró su reloj. Las 6:30 de la tarde. El sol se pondría en menos de 2 horas. ¿Qué pasará exactamente si no acepto?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Isabela se acercó a una de las paredes y presionó otro ladrillo suelto. Una segunda sección de pared se deslizó, revelando lo que parecía ser un armario. Pero cuando Carmen se acercó, se dio cuenta de que no era un armario. Era un arsenal. Dagas antiguas, cadenas, máscaras de hierro, instrumentos que Carmen no podía identificar, pero que claramente habían sido diseñados para hacer daño. Estas eran las herramientas que nos obligaban a usar cuando éramos las sirvientas de él, explicó Catarina con voz quebrada. Instrumentos para cazar, para capturar, para alimentarlo. Carmen retrocedió horrorizada. ¿Y qué? Si no acepto ayudarlas, ¿volverán a usar estas cosas? No tendremos elección, susurró Marta. Cuando cae la noche, si no tenemos un ancla, el hambre nos consume. Y entonces nos convertimos en lo que fuimos creadas para ser, terminó Link. Cazadoras perfectas, sin remordimientos, sin piedad. Sofía cerró el arsenal con expresión avergonzada. Su padre nunca tuvo que preocuparse de que usáramos estas cosas. Su presencia, su fe en nosotras, era suficiente para mantenernos humanas. Carmen caminó hacia las escaleras. Necesito aire fresco, necesito salir de aquí. Carmen, por favor, le gritó Isabela cuando ya estaba subiendo. Solo tiene 1 hora antes de que anochezca. Después de eso. Pero Carmen ya había subido las escaleras y salido de la casa. Las calles de Valencia nunca le habían parecido tan normales, tan humanas. Caminó sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que había descubierto. Su padre,
El hombre al que había juzgado tan duramente había sido un héroe, un santo, un guardián de monstruos que luchaban por seguir siendo personas. Se detuvo en una cafetería y pidió un café con leche. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó la camarera, una chica joven de ojos preocupados. Carmen la miró y por un momento vio a Sofía, a Isabela, a todas ellas cuando eran jóvenes e inocentes, antes de que el monstruo las capturara. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Carmen de repente. ¿Perdón? El monstruo que las capturó. ¿Cuál era su nombre real? La camarera la miró confundida, pero Carmen ya no estaba hablando con ella. Estaba hablando consigo misma, recordando fragmentos de conversación. Sacó su teléfono y llamó a Sofía. «Carmen, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba realmente? El que las capturó, el que creó esas celdas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «No lo sabemos», respondió finalmente Sofía. Miguel Hernández fue solo su último nombre, su último disfraz, pero él ha existido durante siglos. ¿Siglos? Carmen, ¿dónde está? El sol se está poniendo y nosotras estamos empezando a sentir el cambio. Carmen miró por la ventana de la cafetería. El cielo se teñía de naranja y púrpura. Quedaban quizás 30 minutos de luz. «Voy para allá», dijo colgando el teléfono. Pero cuando se dirigía hacia la puerta, la camarera la detuvo. «Señora, espere. No sé de qué estaba hablando antes, pero ¿mencionó usted a Miguel Hernández?» Carmen se giró sorprendida. ¿Lo conocía? La chica negó con la cabeza. «No, pero mi abuela sí. Ella trabajó como empleada doméstica en su casa durante años, hasta que desapareció». Carmen sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Su abuela desapareció? En 1979. Era una chica joven entonces. Tenía solo 22 años. Un día fue a trabajar a casa del señor Hernández y nunca regresó. La policía dijo que probablemente había huido con algún novio, pero mi familia sabía que eso no era cierto. Carmen se sentó pesadamente en la silla más cercana. ¿Cómo se llamaba su abuela? Teresa Campos. Carmen sacó de nuevo su teléfono y marcó el número de Sofía. Sofía, ¿había una mujer llamada Teresa entre ustedes? ¡Teresa! La voz de Sofía se quebró. Carmen, Teresa murió hace 2 años. No pudo resistir más la transformación. Se dejó consumir por el hambre. Carmen miró a la joven camarera, que la observaba con curiosidad creciente. ¿Su abuela tenía cabello castaño oscuro y ojos verdes?, preguntó Carmen. Sí, según las fotos que vi. ¿Cómo lo sabe? Carmen cerró los ojos. Otra víctima más. Otra familia destrozada por el monstruo que había habitado su casa. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Carmen. Ana Campos. Ana, tengo algo que contarle sobre su abuela. Pero no aquí. ¿Podría cerrar la cafetería y venir conmigo? Ana la miró con desconfianza. No la conozco, señora. ¿Por qué debería ir con usted? Carmen le mostró una foto en su teléfono. Era una imagen que Sofía le había enviado. Las 5 mujeres junto a Fernando en el jardín de la casa. Porque su abuela está en esta foto. Y porque si no hacemos algo en los próximos 20 minutos, otras personas van a correr la misma suerte que ella. Ana miró la foto y palideció. En efecto, había una 6ª mujer en la imagen. Una mujer que se parecía increíblemente a ella. ¿Esa es mi abuela? Sí, y ahora necesito que me ayude a salvar a las otras. Mientras corrían por las calles de Valencia hacia la casa familiar, Carmen le explicó a Ana todo lo que había descubierto. La joven la escuchaba con una mezcla de horror y fascinación. Entonces mi abuela vivió todos estos años y murió hace solo 2 años. Según Sofía, sí, y luchó hasta el final por mantenerse humana. Llegaron a la casa justo cuando el sol desaparecía tras los edificios. La casa estaba a oscuras, lo cual no era una buena señal. «¡Carmen!», gritó desde la puerta principal. No hubo respuesta. Carmen abrió la puerta con su llave y encendió las luces. La casa parecía vacía, pero había algo en el aire. Un aroma extraño, salvaje. ¿Sofía? ¿Isabela? Un gruñido bajo llegó desde el sótano. Después, otro. Y otro más.
Se acabó el tiempo, murmuró Carmen. Ya han comenzado a transformarse. Ana la agarró del brazo. ¿Qué significa eso? Carmen la miró con expresión grave. Significa que ahora están cazando, y nosotras somos las presas. Llegarían a tiempo de revertir la transformación, o Valencia tendría 5 nuevos depredadores sueltos por las calles. Los gruñidos del sótano se volvieron más intensos. Carmen agarró a Ana del brazo y retrocedió hacia la puerta de entrada. ¿Qué hacemos?, susurró Ana con los ojos llenos de terror. Necesitamos luz, respondió Carmen. Fernando me dijo una vez que las criaturas nocturnas odian la luz artificial. Por eso siempre mantenía las casas iluminadas. Carmen encendió todas las luces de la planta baja, pero los gruñidos no cesaron. Si acaso, se volvieron más agresivos. Carmen, escuche, murmuró Ana, apuntando hacia las escaleras del sótano. Se oían pasos, pasos lentos, deliberados, que subían las escaleras. Pero no eran pasos humanos. El sonido era extraño, como si algo con garras caminara sobre concreto. La primera que apareció fue Ling, pero ya no era la mujer delicada que Carmen había conocido horas antes. Sus ojos brillaban con una luz dorada y feroz. Sus uñas habían crecido hasta convertirse en garras. Y cuando sonrió, Carmen vio colmillos afilados como dagas. «Carmen», dijo Ling con una voz que parecía venir de ultratumba. «¿Dónde estuviste?» «Te estuvimos esperando». Carmen y Ana retrocedieron hacia la cocina. «Ling, soy yo, Carmen, la hija de Fernando. ¿Me recuerdas?» Ling ladeó la cabeza como un animal confundido. «Fernando. Sí. Fernando nos dejó. Fernando nos abandonó. Y ahora tenemos hambre». Marta apareció detrás de Ling, igualmente transformada. Su cabello pelirrojo ahora parecía tener vida propia, moviéndose como serpientes. Sus pecas habían desaparecido, reemplazadas por marcas extrañas que pulsaban con luz propia. «¿Trajiste comida, Carmen?», preguntó Marta con voz seductora. «Hueles deliciosa». Ana se escondió detrás de Carmen temblando incontrolablemente. «¡Escúchenme!», gritó Carmen tratando de mantener la voz firme. «Sé que están ahí. Sé que las verdaderas Ling y Marta están luchando contra esto. Fernando me contó cómo funcionaba». ¿Funcionaba? ¿Fernando había hablado con Carmen sobre las transformaciones? En realidad, Carmen estaba mintiendo. Fernando nunca le había contado nada, pero necesitaba tiempo para pensar, y recordaba algo que Sofía había dicho. Su padre nos cantaba canciones de cuna. ¿Se acuerdan de las canciones que les cantaba Fernando?, Carmen preguntó desesperadamente. Las 2 criaturas se detuvieron. Sus ojos brillantes parpadearon como si lucharan contra algo interior. Carmen comenzó a canturrear una nana española que recordaba de su infancia. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Marta soltó un gemido que sonaba casi humano. Fernando nos cantaba esa canción. «Sí», exclamó Carmen, alentada por el progreso. «Fernando las cuidaba, Fernando las amaba, y yo también puedo hacerlo». Pero antes de que pudiera continuar, Isabela apareció en las escaleras. Su transformación era la más aterradora de todas. Su piel se había vuelto casi transparente, mostrando venas negras que pulsaban debajo. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. «Las canciones no funcionarán esta vez», dijo Isabela con voz múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Hemos estado demasiado tiempo sin ancla. La transformación está casi completa». Carmen sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. «¿Qué significa casi completa?» «Significa», respondió una nueva voz desde las escaleras, «que en menos de 1 hora seremos completamente suyas, para siempre». Era Sofía, pero ya no era Sofía. Su hermoso cabello rubio se había vuelto blanco como la nieve. Su piel tenía un brillo antinatural, y cuando caminaba, parecía flotar sobre el suelo. «Pero también significa», continuó Sofía, acercándose lentamente a Carmen, «que todavía hay tiempo. Si tienes el valor para hacer lo que Fernando hizo». «¿Qué hizo exactamente Fernando?», Carmen preguntó, manteniendo a Ana detrás de ella. Las 4 criaturas se miraron entre sí. Por un momento,
Carmen vio un destello de las mujeres que habían sido. Nos dio su sangre, murmuró Catarina, apareciendo desde las sombras del comedor. Su transformación era sutil pero aterradora. Parecía estar hecha completamente de sombras, con solo sus ojos azules brillando en la oscuridad. ¿Su sangre? Carmen se estremeció. Una gota de sangre de un familiar directo, explicó Sofía, luchando visiblemente por mantener algo de humanidad en su voz, mezclada con agua bendita y bebida por cada una de nosotras. Eso rompió temporalmente el hechizo del amo. Carmen miró a las 5 criaturas que la rodeaban. ¿Y funcionará conmigo? No lo sabemos, admitió Isabela. Fernando tenía sangre de la casa. Su familia había vivido aquí durante décadas. Había conexión. Pero yo también soy familia, protestó Carmen. Soy su hija. Las criaturas intercambiaron miradas. Sofía se acercó más, tanto que Carmen pudo ver su reflejo en esos ojos que brillaban como espejos. Carmen, hay algo que Fernando nunca te dijo, algo sobre tu nacimiento. Carmen sintió como si el mundo se tambaleara. ¿Qué quieres decir? Fernando no es tu padre biológico, murmuró Sofía. Tu madre tuvo una aventura antes de casarse. Fernando te adoptó cuando tenías 6 meses. El mundo de Carmen se desplomó. Todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su familia, sobre su conexión con la casa, era una mentira. Eso es imposible, balbuceó. Tu verdadero padre, continuó Sofía, acercándose aún más. Era Miguel Hernández, el mismo hombre que nos encerró, el amo, el monstruo. Carmen retrocedió hasta chocar con la pared. No, eso no puede ser cierto. Es cierto, confirmó Isabela. Por eso Fernando pudo mantenernos humanas, no solo por amor, sino porque tenía la sangre de Miguel corriendo por sus venas a través de ti. Ana, que había estado escuchando en silencio, de repente habló. ¿Eso significa que Carmen es como ustedes? Las 5 criaturas sonrieron, y esta vez sus sonrisas eran genuinamente aterradoras. Significa, dijo Catarina, que Carmen puede salvarnos, o puede unirse a nosotras. Carmen miró a Ana, luego a las 5 criaturas que la rodeaban. ¿Qué pasaría si me uniera a ustedes? Tendrías poder, murmuró Marta seductoramente. Juventud eterna, fuerza sobrehumana, y nunca más tendrías que preocuparte por el dolor, la pérdida, la vejez. Pero también perderías tu humanidad, añadió Sofía, luchando contra su propia transformación para advertir a Carmen. Te convertirías en lo que él quería que fuéramos, una cazadora eterna. Carmen cerró los ojos. Fernando había sacrificado 45 años de su vida cuidando a la hija del monstruo que había atormentado a estas mujeres. Había mantenido en secreto la verdadera paternidad de Carmen para protegerla. Y ahora ella tenía que elegir: usar la sangre de su verdadero padre para salvar a sus víctimas o unirse a ellas en su maldición eterna. ¿Qué necesito hacer?, preguntó finalmente. Las 5 criaturas sonrieron y por primera vez en horas, Carmen vio esperanza en sus ojos. ¿Sería capaz Carmen de repetir el sacrificio de Fernando? ¿Y qué precio tendría que pagar por salvar a las 5 mujeres atrapadas entre la humanidad y la monstruosidad? Necesitamos ir al sótano, dijo Sofía, su voz ahora sonando como un eco en una catedral vacía. Allí están los implementos que Fernando usaba para el ritual. Carmen miró a Ana, que permanecía pegada a su espalda. ¿Estarás bien aquí arriba? Ana negó con la cabeza vigorosamente. No me dejes sola con ellas. Las 5 criaturas sonrieron al mismo tiempo, una sonrisa que no tenía nada de humano. Ana puede venir, murmuró Isabela. Después de todo, puede que necesitemos sustento si el ritual falla. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué quieren decir con sustento? El ritual requiere mucha energía, explicó Catarina, moviéndose como si flotara. Si algo sale mal, si no funciona, necesitaremos alimentarnos para mantener nuestras formas humanas hasta el amanecer. ¿Alimentarse de qué?, preguntó Ana con voz temblorosa. Las 5 intercambiaron miradas. Marta fue la primera en responder. De fuerza vital, de esencia humana, de lo que mantiene a una persona viva.
Carmen comprendió la implicación inmediatamente. Si el ritual falla, ¿nos matarán? No será personal, susurró Ling, acercándose tanto que Carmen pudo ver que sus ojos no tenían pupilas. Será supervivencia. Bajaron al sótano, las 5 criaturas moviéndose en perfecta sincronía. Carmen notó que ya no caminaban normalmente, sus pies apenas tocaban el suelo. En el sótano, Sofía se dirigió a un rincón que Carmen nunca había notado antes. Presionó una piedra en la pared, y una sección se deslizó revelando un pequeño altar de mármol negro. Sobre el altar había objetos que parecían sacados de una película de horror. Un cáliz de plata ennegrecida, un cuchillo con mango de hueso, velas negras, y algo que parecía ser un libro encuadernado en piel. «Este es el Grimorio de Miguel», explicó Isabela, abriendo el libro con reverencia. «Fernando lo encontró aquí cuando nos liberó. Contiene todos los rituales que él creó, y algunos para deshacerlos». Carmen se acercó al libro. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero, de alguna manera, podía entenderlas. Las letras parecían moverse en la página, reorganizándose para formar palabras en español. «¿Cómo puedo leer esto?», preguntó asombrada. «Porque tienes su sangre», respondió Sofía. «El libro reconoce a su descendencia». Carmen leyó la página abierta. Ritual de liberación temporal. Para romper las ataduras del alma sin destruir al recipiente. «¿Recipiente?», murmuró Carmen. «Nosotras», explicó Marta. «Somos los recipientes de su poder. Él nos usaba para almacenar energía, para extender su vida más allá de la muerte». Carmen sintió náuseas. Su padre biológico no solo había sido un secuestrador, había sido algo mucho peor. «El ritual es simple», continuó Sofía, señalando las instrucciones. «Sangre de la descendencia directa, mezclada con agua bendita, consumida por cada recipiente durante la hora más oscura de la noche». Carmen miró el reloj en la pared del sótano. Las 11:15 de la noche. «¿Cuál es la hora más oscura?». «Medianoche», respondieron todas al unísono, sus voces creando un coro inquietante. «Tenemos 45 minutos», dijo Carmen. «¿Qué más necesitamos?». Isabela señaló una línea del libro. «Un testigo de sangre pura, alguien que no haya sido tocado por la magia oscura». Todas miraron a Ana. «¿Yo?», balbuceó Ana. «¿Pero qué tengo que hacer?». «Solo observar», explicó Catarina. «Pero hay riesgo. Si el ritual falla, la energía liberada podría dañarte». «¿Cómo?». «Podrías envejecer instantáneamente hasta convertirte en polvo», murmuró Ling. «O podrías quedar atrapada aquí para siempre como nosotras». Ana miró a Carmen. «Mi abuela estuvo atrapada aquí durante décadas. Si existe alguna posibilidad de evitar que otras personas pasen por lo mismo». «¿Estás segura?», preguntó Carmen. Ana asintió, aunque Carmen pudo ver el miedo en sus ojos. Sofía tomó el cuchillo del altar. «Carmen, necesitamos tu sangre. Solo unas gotas, pero debe ser tomada durante el ritual, no antes». Carmen extendió su mano. «¿Dolerá?». Las 5 criaturas sonrieron, y esta vez había algo casi triste en sus expresiones. «El dolor físico será lo de menos», dijo Isabela suavemente. «Pero cuando rompas la conexión con Miguel, sentirás todo lo que él hizo, todos los horrores que cometió, todas las vidas que destruyó». «¿Qué quieren decir?». «La sangre que corre por tus venas lleva la memoria de cada acto malvado que él cometió», explicó Marta. «Cuando uses esa sangre para liberarnos, experimentarás todo». Carmen sintió como si el aire hubiera desaparecido del sótano. «¿Experimentaré qué exactamente?». «Verás a través de sus ojos cada secuestro», murmuró Sofía. «Sentirás su placer cuando nos torturaba, su satisfacción cuando nos convertía en lo que somos». «Y no solo a nosotras», añadió Catarina, «a todas las que vinieron antes, durante siglos». Carmen se apoyó contra la pared. «¿Cuántas mujeres?». Las 5 intercambiaron miradas sombrias. «Según el Grimorio», leyó Isabela, 243 mujeres a lo largo de 500 años. El número cayó sobre Carmen como una losa. 243 vidas destruidas, y ella tendría que experimentar cada una.
¿Y si no puedo soportarlo?, preguntó con voz quebrada. Entonces el ritual fallará, respondió Sofía, y nosotras nos convertiremos en lo que él quería que fuéramos, pero esta vez, para siempre. Ana tomó la mano de Carmen. Mi abuela soportó décadas de tortura para mantener su humanidad. Usted puede soportar unos minutos para salvarlas. Carmen miró alrededor del sótano, a las 5 criaturas que habían sido mujeres inocentes, al altar donde se realizaría el ritual que podría liberarlas o condenarlas para siempre. ¿Hay alguna garantía de que funcionará? Ninguna, admitió Isabela. Fernando lo intentó varias veces antes de que funcionara. Perdimos a Teresa en uno de los intentos fallidos. Carmen recordó lo que Sofía había dicho antes. Teresa, la abuela de Ana, había muerto hace 2 años cuando no pudo resistir más la transformación. ¿Qué le pasó exactamente a Teresa? Las 5 bajaron la mirada. Se perdió en las memorias, susurró Marta. Durante el ritual, experimentó tanto horror, tanto dolor, que su mente se quebró. Cuando despertó, ya no era Teresa. Era algo que llevaba su cara, pero por dentro era él. Carmen sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. ¿Se convirtió en Miguel? En parte, confirmó Sofía. Por eso Fernando tuvo que detenerla, para protegernos a todas. Ana palideció. ¿Fernando mató a mi abuela? Fernando liberó a su abuela, corrigió Isabela gentilmente. La Teresa que conocías ya había muerto. Lo que quedaba era una cáscara habitada por la esencia de Miguel. Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar. 11 campanadas. 1 hora, murmuró Catarina. ¿Estás lista, Carmen? Carmen miró el cáliz, el cuchillo, el grimorio abierto. Luego miró a las 5 mujeres que dependían de ella, y a Ana, cuya abuela había pagado el precio final por resistir al monstruo. ¿Qué pasa si logro completar el ritual? Serán libres. Seremos humanas de nuevo, respondió Sofía. Mortales, capaces de envejecer, de morir, de vivir vidas normales. ¿Y si fallo? Entonces Valencia tendrá 5 nuevos monstruos, murmuró Isabela. Y tú te convertirás en la nueva versión de Miguel, joven, poderosa y hambrienta de almas. Carmen cerró los ojos y pensó en Fernando, el hombre que había sacrificado su relación con ella para proteger a 5 mujeres que ni siquiera eran su familia, el hombre que había cargado con el secreto de su verdadera paternidad para mantenerla a salvo. Hagámoslo, dijo finalmente. ¿Sería capaz Carmen de soportar las memorias de 243 asesinatos? ¿O se perdería en la locura como le había pasado a Teresa? Las campanas marcaron la medianoche, 12 campanadas que resonaron en el sótano como sentencias de muerte. Sofía encendió las velas negras alrededor del altar. La llama de cada vela era de un color diferente: azul, verde, púrpura, roja y finalmente una llama dorada en el centro. Las 5 llamas proyectaron sombras danzantes en las paredes de piedra. Cada color representa una de nosotras, explicó Isabela, su voz ahora completamente sobrenatural. Azul para Sofía, verde para mí, púrpura para Catarina, roja para Marta, dorada para Ling. Carmen tomó el cuchillo con mango de hueso. Era más pesado de lo que esperaba y estaba extrañamente caliente al tacto. ¿Por qué está caliente? Porque siente tu sangre, murmuró Marta. Reconoce la esencia de Miguel corriendo por tus venas. Ana se colocó en el círculo marcado con tiza que rodeaba el altar. ¿Qué debo hacer exactamente? Solo mantener tu mente clara, respondió Catarina. Cuando comience el ritual, verás cosas terribles, memorias que no son tuyas, pero debes recordar que no eres tú quien las está viviendo. Carmen se acercó al cáliz de plata. Ya contenía agua bendita que Fernando había mantenido almacenada para estos rituales. El agua brillaba con una luz propia, como si tuviera vida. ¿Estás lista?, preguntó Sofía. Carmen miró a las 5 criaturas, a Ana que temblaba dentro del círculo protector, al grimorio abierto que parecía respirar. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte? Entonces morirás,
respondió Ling simplemente, y nosotras nos volveremos completamente suyas. Carmen respiró profundamente y se hizo un corte en la palma. La sangre que brotó no era roja normal, tenía un tinte dorado que brillaba en la oscuridad. La sangre de Miguel, susurró Isabela con reverencia. Después de 500 años, sigue siendo poderosa. Las primeras gotas cayeron en el cáliz. El agua bendita comenzó a burbujear y cambió de color. Primero a plata, luego a oro, finalmente a un rojo profundo como rubíes líquidos. Y entonces comenzó. La primera visión golpeó a Carmen como un puño en el estómago. Vio a través de los ojos de Miguel Hernández cómo acechaba a una joven en las calles de Valencia. Pero no era la Valencia de 1980, sino la Valencia de 1523. Era una campesina que vendía flores en el mercado. ¡Carmen!, gritó Ana. ¡No pierda el control! Pero Carmen ya estaba perdida en la segunda memoria. Una noble de la corte española, secuestrada durante una fiesta en 1634. Carmen sintió las manos de Miguel alrededor del cuello de la mujer. Sintió su éxtasis cuando la vida se desvanecía de sus ojos. Las 5 criaturas comenzaron a beber del cáliz, una por una. Con cada sorbo sus formas se volvían más humanas, pero Carmen se hundía más profundamente en el horror. Tercera memoria. Una niña de 12 años en 1756. Cuarta. Gemelas en 1834. Quinta. Una mujer embarazada en 1889. Carmen cayó de rodillas, gritando mientras las memorias la inundaban. No solo veía los asesinatos, los sentía. Experimentaba el placer sádico de Miguel con cada acto de violencia. ¡Carmen! ¡Regrese!, gritó Sofía, pero su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Décima memoria. Teresa, la abuela de Ana. Carmen vio cómo Miguel la había mantenido viva durante décadas, alimentándose lentamente de su esencia. Vio el momento en que Teresa finalmente se quebró cuando su mente se fracturó y se convirtió en un recipiente vacío para la conciencia de Miguel. ¡Abuela!, gritó Ana, saliendo del círculo protector. Pero las palabras de Ana llegaron a Carmen a través de las memorias, y algo cambió. Por primera vez, Carmen no solo experimentaba los recuerdos de Miguel como victimario, comenzó a sentir el dolor de las víctimas, la confusión de Teresa, su desesperación, su lucha por mantener su identidad. Carmen se aferró a ese sentimiento. En lugar de perderse en el sadismo de Miguel, se concentró en el amor de Teresa por su familia, en su determinación de resistir hasta el final. Las memorias siguieron llegando, pero ahora Carmen las filtró a través de la perspectiva de las víctimas. Vio la valentía de Sofía cuando se negaba a ceder completamente, la fortaleza de Isabela cuando protegía a las otras mujeres, la determinación de Catarina de mantener su humanidad. ¡Funciona!, gritó Marta, su voz recuperando tonos humanos. Las memorias están cambiando. Carmen levantó la vista. Las 5 mujeres habían bebido del cáliz. Sus formas se estabilizaron, volviéndose completamente humanas. Pero algo más estaba sucediendo. Una figura sombría comenzó a materializarse en el centro del altar. Alto, cabello gris, cicatriz en la mejilla izquierda. Miguel Hernández se estaba manifestando físicamente. «Imposible», rugió la figura. «Han roto mis cadenas». Las 5 mujeres retrocedieron, pero Carmen se puso de pie. Las memorias habían terminado y ahora entendía completamente quién era Miguel y quién era ella. «Tú ya no tienes poder aquí», le gritó a la figura sombría. «Estas mujeres son libres». Miguel se volvió hacia Carmen y sus ojos brillaron con reconocimiento. «Ah, mi descendiente. Has crecido para convertirte en una tonta sentimental, igual que Fernando. Fernando fue mejor hombre de lo que tú jamás fuiste». Carmen se acercó al altar sin temor. Él eligió el amor. Tú elegiste el odio. Miguel rió. ¿Amor? ¿Crees que el amor puede detenerme? He existido durante 500 años. He consumido cientos de almas. ¿Qué puede hacer una niña contra eso? Carmen miró a Sofía, Isabela, Catarina, Marta y Ling. Todas estaban de pie,
humanas de nuevo, pero débiles por el ritual. Luego miró a Ana, que había salido del círculo protector y ahora estaba junto a ella. «Puedo hacer esto», dijo Carmen calmadamente. Y antes de que Miguel pudiera reaccionar, Carmen bebió el resto del contenido del cáliz, su propia sangre mezclada con agua bendita y las esencias de las 5 mujeres liberadas. Miguel gritó como si lo hubieran atravesado con una lanza. «¡No! Si bebes eso, romperás la conexión para siempre. Morirás». Carmen sintió el líquido corriendo por su garganta. Era como fuego líquido, quemándola desde adentro. Pero también sintió algo más: la gratitud de 243 mujeres finalmente liberadas. La figura de Miguel comenzó a desvanecerse. Esto no ha terminado. Siempre habrá maldad. Siempre habrá monstruos. Sí, respondió Carmen sintiendo cómo la vida se desvanecía de su cuerpo. Pero también habrá personas dispuestas a luchar contra ellos. Miguel desapareció con un último grito de rabia. Carmen cayó al suelo, sintiendo cómo su corazón se ralentizaba. Las 5 mujeres se acercaron a ella. «Carmen», murmuró Sofía con lágrimas en los ojos. «Ha roto la conexión. Ha destruido su poder para siempre». «¿Pero a qué precio?» Ana preguntó arrodillándose junto a Carmen. Carmen sonrió débilmente. «Al precio correcto. Fernando me enseñó que algunas cosas valen la pena. El sacrificio». Sus ojos se cerraron. ¿Había muerto Carmen? ¿O el ritual había funcionado de manera diferente a lo esperado? ¿Y qué futuro les esperaba a las 5 mujeres finalmente libres? No solo viva, sino que se sentía diferente, más ligera, como si hubiera estado cargando un peso invisible toda su vida y finalmente se hubiera liberado de él. «¿Carmen?», murmuró una voz preocupada a su lado. Era Ana, que había pasado toda la noche velándola junto a las 5 mujeres. Todas se veían normales, completamente humanas. Sus ojos ya no brillaban con luz sobrenatural. Sus dientes habían vuelto a ser normales. Sus movimientos eran los de mujeres ordinarias. «¿Cómo me siento?», preguntó Carmen, incorporándose lentamente, como si hubiera dormido durante un siglo. Sofía se acercó y le ofreció un vaso de agua. «El ritual funcionó, Carmen. Miguel ha desaparecido para siempre. Su poder se rompió completamente». Carmen miró alrededor del sótano. El altar había desaparecido. Las velas se habían consumido hasta no dejar rastro, y el grimorio se había convertido en cenizas. Era como si toda la magia oscura se hubiera desvanecido con la muerte de Miguel. «¿Qué pasará ahora con ustedes?», preguntó Carmen. Isabela sonrió, una sonrisa completamente humana y hermosa. «Somos libres, por primera vez en décadas, siglos. Somos completamente libres». «¿Pero dónde vivirán? ¿Qué harán?». Las 5 mujeres intercambiaron miradas. Catarina fue la primera en hablar. «Hemos hablado durante la noche. Queremos comenzar de nuevo. Vivir las vidas que nos fueron robadas». «Yo quiero estudiar medicina», dijo Lynn con emoción. «Siempre quise ser doctora antes de que él me capturara». «Yo quiero viajar», añadió Marta, «ver el mundo que cambió mientras estuve encerrada». «Y yo», murmuró Sofía, tomando la mano de Carmen, «quiero conocer a mi familia, a mis descendientes. Debo tener bisnietos que ni siquiera saben que existo». Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Fernando estaría tan orgulloso. «¿Dónde está Fernando ahora?», preguntó Ana. «¿Sigue en la residencia?». Carmen se puso de pie bruscamente. «La residencia, Dios mío, debe estar preocupadísimo». Corrieron hacia la planta superior y Carmen marcó el número de la residencia San José. «¿Señor Morales?». «Sí, está aquí. ¿Quiere hablar con él?». «Papá», dijo Carmen cuando Fernando contestó el teléfono. La palabra «papá» salió naturalmente, cargada de todo el amor y respeto que había redescubierto. «¿Carmen? ¿Dónde has estado? Llamé a tu casa toda la noche y...». «Papá, ven a casa. Ahora. Hay algo. Hay mucho que necesitas ver». Una hora después, Fernando estaba parado en la puerta de la casa, mirando a las 5 mujeres que se habían convertido en el propósito de su vida durante 5 años. Pero ya no eran criaturas sobrenaturales atrapadas entre la humanidad y la monstruosidad.
Eran simplemente 5 mujeres que habían sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir y que finalmente eran libres. ¿Lo lograron?, preguntó Fernando con voz quebrada. Lo logramos, respondió Carmen, abrazando al hombre que había sacrificado su relación con ella para salvar a 5 extrañas. Y yo sé la verdad ahora. Sobre todo. Fernando la miró con ojos llenos de lágrimas. Carmen, sobre tu verdadero padre. Tú eres mi verdadero padre, lo interrumpió Carmen firmemente. Miguel Hernández fue solo un donante de genes. Tú me criaste, tú me amaste, tú sacrificaste todo para protegerme de la verdad. Fernando abrazó a su hija y por primera vez en meses ambos sintieron paz. ¿Y ahora qué?, preguntó Ana mirando a las 5 mujeres libres. Sofía sonrió. Ahora vivimos, por primera vez en siglos, simplemente vivimos. 3 meses después, Carmen estaba preparando café en la cocina de la casa familiar. Fernando había vuelto a casa y habían convertido las habitaciones secretas del sótano en un estudio de arte para Isabela, que había descubierto una pasión por la pintura. Sofía había encontrado efectivamente a sus descendientes, una numerosa familia que la recibió con incredulidad, pero finalmente con amor. Ahora trabajaba como traductora. Sus conocimientos de idiomas antiguos la convertían en una experta muy solicitada. Catarina había abierto una pequeña escuela de idiomas. Marta se había convertido en una exitosa bloguera de viajes. Link había comenzado sus estudios de medicina a los 30 años, oficialmente. Todas se reunían cada domingo en la casa familiar para cenar. Era una tradición que habían establecido para recordar que ahora eran una familia elegida, no víctimas atrapadas por un monstruo. Ana había cerrado la cafetería y se había mudado a Valencia para estar cerca de las mujeres que habían conocido a su abuela. Trabajaba ahora como asistente de Sofía, aprendiendo idiomas y ayudando con las traducciones. La casa ya no tenía secretos oscuros. Las habitaciones secretas habían sido selladas permanentemente, después de una ceremonia donde Fernando bendijo cada espacio para asegurar que nunca más podrían ser usadas para dañar a nadie. El único recordatorio del pasado era una placa de mármol que Carmen había instalado en el jardín, en memoria de todas las mujeres que sufrieron, aquí, y en honor a aquellas que encontraron la fuerza para seguir siendo humanas. Carmen siguió viviendo en su apartamento, pero ahora pasaba la mayor parte del tiempo en la casa familiar. Su relación con Fernando se había transformado. Ya no era solo padre e hija, sino socios en el cuidado de una familia extendida muy especial. ¿Te arrepientes?, le preguntó Fernando una tarde mientras regaban las plantas del jardín. ¿De qué? De haber descubierto la verdad. Era más fácil cuando pensabas que era solo un viejo lascivo. Carmen rió. ¿Arrepentirme? Papá, por primera vez en mi vida entiendo realmente qué significa el amor incondicional. Tú amaste a 5 mujeres que ni siquiera eran familiares tuyas. Las cuidaste durante años sin esperar nada a cambio. Y tú las liberaste, respondió Fernando. Hiciste lo que yo no pude hacer en 5 años. Porque tú me preparaste el camino, dijo Carmen tomando su mano. Todo lo que hice fue posible, porque tú las mantuviste humanas el tiempo suficiente para que pudieran ser salvadas. Esa noche, mientras las 6 mujeres y Fernando cenaban juntos, Carmen miró alrededor de la mesa y sintió algo que no había experimentado en años: gratitud completa. Su familia había crecido de manera inesperada e imposible. Había perdido a un padre biológico monstruoso que nunca conoció, pero había ganado 5 hermanas que habían luchado durante décadas por mantener su humanidad. Y Fernando, el hombre que había elegido ser su padre cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, seguía siendo el héroe silencioso que había demostrado que el amor verdadero no conoce límites. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Carmen mientras levantaba su copa de vino para un brindis. ¿Qué?, preguntaron todas al unísono. Que todo comenzó porque pensé que conocía a mi familia perfectamente. Carmen sonrió. Y resultó que no sabía nada en absoluto. Todas rieron, el sonido llenando la casa que una vez había albergado solo dolor y secretos, y que ahora rebosaba de amor, perdón y segunda oportunidades. Fernando alzó su copa. Por las familias que elegimos, dijo,
y por los secretos que cuando finalmente se revelan nos hacen más fuertes. Por las familias que elegimos, repitieron todas, y en ese momento Carmen supo que había encontrado exactamente donde pertenecía. Por las familias que elegimos, repitieron todas, y en ese momento Carmen supo que había encontrado exactamente donde pertenecía.